Pues entonces empezamos. Pues como lo sabes, querido director, en Aspen tenemos Aspen se dedica a pensar en los problemas más críticos de nuestra sociedad, a proponer soluciones y a trabajar en su implementación. Y uno de los problemas que hemos identificado como más críticos de la sociedad mexicana es el Estado de Derecho. Y creemos que es urgente una reforma integral al sistema de justicia. Y cuando nos referimos a una reforma integral al sistema de justicia, en otros gobiernos y probablemente también el actual, cuando se habla de reforma al sistema de justicia, se ha pensado en modificar algunas leyes, se ha pensado en reformar las leyes que regulan a lo mejor el amparo y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, reformar la cúpula del sistema judicial mexicano. Y lo que hemos notado, y creo que eso lo hemos visto todos, pues es que el índice de impunidad, el índice de criminalidad ha crecido y sigue creciendo año tras año, sexenio tras sexenio. Entonces vemos esto con preocupación. Dos datos adicionales. Las publicaciones internacionales, algunas publicaciones internacionales serias, han, por ejemplo, evaluado a 128 países en el tema de Estado de Derecho, y México estaba en el lugar 100 y ahora ha caído al lugar 104. El lugar 128 es Venezuela, el 127 me parece que es Congo belga y el 126 es Camboya, probablemente ahora rebasado por Myanmar. Creo que Myanmar ni siquiera está calificado. Pero por un lado está eso, y por otro lado está también porque, digamos, que creemos que todo está vinculado, y en el momento en que el Estado de Derecho se vuelve un, un se vuelve una problemática, en el momento en que los grandes capitales identifican a dónde quieren invertir en el mundo, pues uno de los temas que analizan es el Estado de Derecho, porque a menor Estado de Derecho implica mayor riesgo para la inversión. Entonces, desde el punto de vista económico-financiero, en el momento en que los grandes capitales identifican ese mayor riesgo, o sea, no es solamente que digan no voy a México, sino que pueden decir sí voy a México, pero solamente si México me da retornos adicionales a los que me otorgan países que están altamente calificados como Estado de Derecho y que representan menor riesgo. Entonces esto tiene un múltiple efecto, porque uno es, algunos pues se desmotivan y no invierten en México. Cuando la idea original del TEMEC pues era que toda la inversión que fuera hacia Estados Unidos pudiera venir a sentarse en la parte norte del país para entonces acceder al mercado americano o de Estados Unidos de América. Y lo que ha sucedido en realidad es que se ha multiplicado la industria maquiladora en el norte del país, pero que no es o sea, no es donde está el mayor valor agregado, y por ende, pues simplemente estamos recuperando salarios, otorgando empleo a los mexicanos que viven en esa parte del país, pero es un empleo que no es de los mejores remunerados. Y luego, pues las utilidades principalmente son menores, porque el trabajo es meramente maquilador y manufacturero. Eh, ¿Por qué entendemos, en base a pláticas que hemos sostenido, que la industria de alta tecnología no invierte en México en un grado importante? No digo que no invierta ninguna, pero en un grado importante no invierte por el riesgo que identifican en materia de seguridad,
en materia de derecho, en materia de administración de justicia. Y entonces eso es un efecto, es decir, los que no invierten. Pero por otro lado están los que sí invierten reclamando un mucho mayor retorno que el que les da una inversión en Estados Unidos o en Canadá o en algunos otros países con menor grado de riesgo, justificándolo con el grado de riesgo que incrementa, pues que incrementan todos estos factores. Entonces, lo que hemos, pues la iniciativa dirigida por el doctor Carvajal y por el embajador Ibarrola ha sido entrevistar en primer lugar a los primerísimos más grandes juristas del país para aprovechar su visión de lo que está sucediendo desde la arena jurídica para entonces en estos grupos de trabajo que se han formado poder hacer una propuesta que a lo mejor cambie el rumbo, ¿no? Y hablamos de una reforma de justicia integral porque creemos que no debe de referirse solamente a la cúpula del Poder Judicial ni a los procedimientos eh, federales, sino a los procedimientos también locales, a la Procuración de Justicia, e inclusive o sea, a los sistemas de prevención, dígase a las policías preventivas, etcétera, y no solamente eso, sino también a un tema educativo de formación que pueda provocar un cambio de mentalidad en el país a largo plazo, ¿no? O tal vez no a largo, pero a mediano. Entonces, aprovechando la visión que tienes, querido director, como uno de los grandes constitucionalistas del país, uno de los grandes juristas del país, y además con la visión que te da hoy el ser la cabeza de la Facultad de Derecho más importante de Latinoamérica y probablemente de Hispanoamérica. La pregunta es, ¿cuál es tu dictamen? O sea, en qué nos hemos equivocado como país para verla, para estar donde estamos? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Luis Gerardo, por esta deferencia de invitarme a esta charla. Muchas gracias, Eduardo Ibarrola, muchas gracias, Máximo Carvajal, por esta iniciativa que los felicito porque creo que es el gran tema, es el gran tema. Yo he estado insistiendo en mis colaboraciones semanales en el Excelsior que el hecho de que estemos a menos de 2 meses de la campaña, de la elección más grande y compleja de la historia de México, no solamente por el tamaño, vamos a ver participar a un padrón de más de 92 millones de electores y se van a renovar más de 21,000 cargos de elección popular, entre ellos pues la Cámara Baja del Congreso y 15 gobernaturas, y si además lo aderezamos pues con la complicación de la pandemia, con todo y lo importante que sea esa elección, no podemos distraernos de los grandes problemas nacionales, y el problema de la falta de seguridad. Hoy estaba escuchando en un noticiero que las encuestas dicen que el problema que más está doliéndole, que más le preocupa a la ciudadanía, es la inseguridad. Sobre incluso las cuestiones económicas, sobre la misma pandemia incluso, y desde luego pues, muy encima de los temas político-electorales, pero pareciera que la agenda nacional se secuestra y el único tema que importa pues es el electoral. Y creo que es muy oportuno que esto suceda. Mira, yo lo identifico, pues, sinceramente, como un problema de falta de voluntad política. Es decir, ha habido grandes reformas constitucionales, ha habido cambios trascendentes, nada más ni nada menos. En junio
se van a conmemorar, estamos haciendo todo un programa para conmemorar los 10 años de la reforma en materia de derechos humanos que transformó la Constitución y que estableció pues prácticamente una nueva era del constitucionalismo, en donde nos obligamos no solamente a estudiar, a observar, a defender, aplicar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino todos los tratados de los que México sea parte y hayan sido debidamente ratificados, que tengan que ver en materia de derechos humanos. Y entonces, pues el tema es que si hicimos esa reforma, que es una reforma soberana, es una reforma que no le impuso el mundo a México, que nos adscribimos de manera voluntaria como país soberano a observar, a reconocer y a tutelar los derechos humanos en cualquier organismo internacional, en cualquier sentencia de los tribunales internacionales que hemos aceptado y hacerlas positivas en México, pues hemos olvidado pues que ese es un compromiso ya no solamente interno, sino internacional, que creo que no se ha cumplido a cabalidad. Estamos viviendo una época en donde pareciera que los problemas se resuelven con cambios legislativos. Es un tema en el que nosotros desde la academia hemos estado insistiendo. Si se cambia, los grupos parlamentarios representados en el Congreso se ponen de acuerdo y hacen una reforma y piensan que con eso ya solucionaron el problema y la promulgan y se dedican a la que sigue, ¿no? Estamos viviendo una época de legislador motorizado. Los españoles les gusta utilizar un término que no se oye muy grato en México, que dice que vivimos una época de diarrea legislativa, porque todos los días se producen normas. Y desde luego, pues que lo difícil es conocerlas, enseñarlas y la ciudadanía, pues aplicarlas. Entonces es un proceso muy complicado. Una reforma a la ley, pues es el inicio para generar un gran cambio en la realidad social. Pero si esa reforma no viene aparejada con políticas públicas y con presupuestos, pues es simplemente una norma aspiracional. Y nosotros creo que en estos 10 años, en que por lo menos deberíamos de haber tenido una forma diferente de enfrentar las cosas, pues hemos hecho muchas reformas y ahí siguen pendientes. Desde la academia insistimos mucho, por ejemplo, en que la Procuraduría General de la República debería dejar de ser una dependencia del Ejecutivo y que debería ser un órgano constitucional autónomo dotado de plenas facultades que hiciera que la prosecución de la justicia fuera una cuestión científica, técnica, imparcial, alejada de la política. Y pues vimos que se hizo la reforma, se constituyó a la Fiscalía, el mismo Congreso que la creó se dedicó a la vacatio legis, no la implementó, la dejó pendiente. Increíblemente dejaron de nombrar al fiscal años. Terminó la administración, empezó esta administración, se tuvo que consecutir porque pues era un mandato constitucional, estaba ahí en los artículos secundarios, se ha constituido, pero finalmente nosotros no observamos desde la academia que exista una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente. Hemos estudiado y podemos sostener que los presupuestos de esta administración que le han dotado a la Fiscalía son incluso menores a los que se le dotaba a la vieja Procuraduría en la administración pasada. Si no se ha invertido en la formación de cuadros, en la especialización, en la capacitación, en crear servicios periciales debidamente a la altura de las necesidades actuales. Hemos dejado de estar aprovechando muchos elementos tecnológicos que en el mundo se van logrando aplicar a la cuestión de la investigación de los hechos criminales. No se está haciendo. Y luego otra cosa que también observamos, que creo que valdría la pena incorporar,
es que a veces se nos olvida que somos un Estado federal y que la Constitución establece pues que la seguridad pública es una responsabilidad de los tres niveles, del gobierno federal, del gobierno de las entidades federativas y de los ayuntamientos, de los municipios. Y lo que hemos visto es que hay una falta de coordinación, una falta de implementación de políticas generales en donde realmente las tres instancias de gobierno tengan objetivos comunes, ¿no? La semana pasada sacamos un comunicado, una comunicación en donde observamos que después de muchos años, pues más del 40% de todos los policías del país siguen sin certificarse. Y estamos hablando de que el gran problema es la inseguridad y en 11 años, con mucho dinero que se ha invertido, con muchos discursos, con muchas reuniones muy hermosas entre los gobernadores y las instancias federales, pues, pero se sigue sin tener un programa integral para la certificación de las policías, un programa integral pues para tener una buena identificación de los policías que salen de una policía para que no sean contratados. Todavía no se hace una política salarial digna para los policías. Y además, si nosotros hablamos de que eso sucede en las instancias de las policías oficiales, todavía hay servicios privados de seguridad pública que si no funciona esto en las policías, mucho menos en las instituciones de seguridad privadas. Entonces tenemos también ahí policías privadas al servicio de las empresas, de los bancos, pues en donde estamos en manos de personal no certificado, en manos de personal no capacitado, que finalmente están dejando pues este tema de la impunidad. La impunidad, como bien lo dices, Luis Gerardo, es el verdadero problema que nosotros detectamos de inseguridad. Desde mis épocas de estudiante, yo recuerdo que don Raúl Cervantes Ahumada nos daba 3 efectos de la impunidad que hoy le podíamos sumar 4 que a él ya no le tocó vivirlos. El primero decía, cuando alguien comete un acto ilícito y no recibe castigo, queda invitado a volverlo a hacer, a repetirlo. No, hago esto mal, me salió bien, no me pasó nada, pues lo sigo haciendo. El segundo efecto es que quien observa que alguien comete actos ilícitos y no es sancionado, queda convidado a imitarlo. Y entonces se va generando este círculo perverso de que si alguien ya fue el que sustrajo algo y no le pasó nada, pues lo hace el de junto y se va. Y el tercer efecto, hasta donde se quedaba aquel análisis, era que cuando los afectados por los actos ilícitos ven que el Estado no castiga, quedan convidados a tomarse justicia de propia mano. Entonces, era el regreso pues, a la violencia como forma para resolver los conflictos. Hoy, lamentablemente, nosotros podemos señalar que hay un cuarto, creo que peor efecto, que es cuando las comunidades, una vez que se ha difundido, se ha diseminado este efecto de la corrupción, se acostumbran a que los hechos ilícitos son la fuente normal de dotación de recursos, las convierten en algo normal, las convierten en algo correcto, la aceptan como válido. Y entonces por eso vemos que cuando va la policía a detener a los huachicoleros en algunas poblaciones de Puebla, el pueblo sale y los defiende. Pues ¿por qué? Pues porque esa es la fuente de ingresos de esa comunidad en la que han vivido, pues a lo mejor años. Y vemos que cuando persiguen a los narcotraficantes por allá, por el Triángulo Dorado, son difícilmente detenidos porque la población los alerta, la población les avisa, detiene, entretiene a las fuerzas cuando van a detener para darle tiempo a que huyan los que se convierten pues prácticamente en los agentes del desarrollo en esa comunidad. Entonces, por eso nosotros hoy vemos que hay porciones del territorio nacional en donde están en manos de la delincuencia.
y las poblaciones mismas están, pues una parte desde luego se queja, una parte sale expulsada de esas comunidades, pero las poblaciones siguen funcionando y viven de la siembra de la amapola y viven del huachicoleo y viven del robo de partes o viven de actividades ilícitas, y esto finalmente pues va destruyendo pues la idea de que tenemos en México un verdadero Estado de Derecho. Ese sería un primer comentario pues a esta inquietud así que me planteas. Muy interesante lo que comentas, querido director, y además se identifica en un punto clave, que es que la solución probablemente, o sea, los juristas importantes en el pasado se han dedicado a pensar en cómo reformar la cúpula del Poder Judicial para efectos de poder resolver el problema de Estado de Derecho. Se ha legislado para lo que comentabas tú, certificar las policías, y luego no se ha implementado o se ha implementado parcialmente. Y en muchas ocasiones hemos visto que delincuentes consuetudinarios pues son parte de las fuerzas policíacas del país. Ahora, hay este concepto actualmente en donde el gobierno actual, me parece de manera acertada, ha tomado como bandera la lucha contra la corrupción. Esto lo consideramos acertado porque pues, la corrupción nunca nos va a llevar a ser un país más enaltecido. Y sin embargo, creemos, y nos gustaría escuchar tu opinión, que la visión de lo que constituye la corrupción es más amplia que lo que se está considerando. ¿A qué me refiero? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es simplemente apartarse de la verdad, es decir, torcer la verdad. Pero entonces decías tú un punto muy importante. O sea, si nos comprometimos al respeto de los derechos humanos, al adherirnos a las convenciones internacionales y luego no lo hacemos, pues eso es corrupción, porque va en contra de principios y valores de los que nos estamos apartando o que estamos torciendo. De la misma manera, creemos que es corrupto que, vamos a decir, que de pronto un abogado tome un asunto sin tener una licencia para ejercer, sin ser licenciado. O que, por ejemplo, una persona tome un cargo sabiendo que no tiene las capacidades para desempeñarlo. Y todo esto es corrupción. O, por ejemplo, comprometerse a certificar a toda la policía del país y no hacerlo. Entonces, creemos que hoy la definición de corrupción en el país, a lo mejor un poco por los antecedentes que ha habido el país y no de hace 6 ni de 18 años, sino esto tal vez proviene desde los inicios de la colonia. Eh, pero, pero entonces el tema es, se ha limitado la corrupción a simplemente el cohecho o el peculado al servidor público que toma dinero del presupuesto o que recibe una dádiva o aquel que la da. Y creemos que la corrupción llega mucho más allá, y mientras no se identifique dónde está la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país, creemos que cualquier decisión que se tome al respecto, que cualquier medida que se tome al respecto, pues se va a quedar corta porque el dictamen no es preciso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu visión de la corrupción en el país? ¿En dónde existe?
y qué tendríamos que hacer para darle la vuelta a lo que está sucediendo. Fíjate que te voy a llevar pues a mi tema, al que ahora me dedico, pues que es ser educador. Creo que el problema de raíz de los grandes problemas nacionales está en más y mejor educación. Yo he estado insistiendo mucho de que la educación, que a lo largo de la historia de la humanidad estaba reservada para las élites, para la monarquía, para la aristocracia, para el clero. A principios del siglo XX se convierte en un derecho social cuando la Constitución de México establece que será obligación del Estado impartírselas a todos, un poco para generar el principio de la equidad. Y esto empieza a hacerse en todo el mundo, empieza la educación a entenderse, pues que es algo que tiene que estar al acceso de toda la población. Pero si nosotros no lo consideramos con cuidado, podemos pensar que este es un problema ancestral y no, la verdad es que la educación estuvo realmente al alcance de los pobres a partir del siglo XX. Esa es una realidad. Entonces, hemos estado diciendo que con el paso del siglo, de ser un derecho social, la educación ya se convirtió en un derecho humano fundamental y pleno, pues primera porque está en todas las convenciones internacionales, y segunda, pues porque está ahora establecido cero de nuestra Constitución, que es obligación del Estado impartirla de manera gratuita, laica, general, desde preescolar hasta la educación superior. Entonces, está incluida en el capítulo, en la parte orgánica de la Constitución. Entonces, es un derecho humano. Y como tal, debería de estar exactamente detrás del derecho a la vida y la libertad. Y suena exagerado y a lo mejor dicen, no, pues usted porque se dedica a la educación, pero no, trato de explicarlo. La educación es un derecho habilitante. Si tú no tienes educación, de nada te sirve tener una larga lista de derechos que provengan de la Constitución y de los tratados internacionales, si no los puedes conocer, si no los puedes entender, si no los puedes ejercer y mucho menos defender. Entonces, si no hay educación, todo lo que estamos nosotros discutiendo, pues es un privilegio de una élite que tiene acceso a la educación. ¿Cuántos mexicanos podrán realmente decirlo? Las estadísticas nos dicen que una gran proporción de la ciudadanía no ha leído nunca la Constitución. Muchos de los que la lean, incluso a veces hasta los mismos constitucionalistas, la leemos y hay que releerla porque no está fácil de entender en tantas malas reformas que se han hecho, demasiado reglamentarias. Y pues desde luego, ¿cuántos pueden realmente decir que son titulares de los derechos y que pueden utilizar a la Constitución como instrumento? Mira, Mario de la Cueva decía que la soberanía nacional está en la Constitución, en la supremacía constitucional, no en los órganos, ni tampoco está personificada por quienes encabezan esos órganos. Porque tú puedes decir que los diputados y los senadores son representantes de la soberanía popular y hacer una ley mayoritaria, pero resulta que la hicieron en contra de la Constitución y a través de un amparo o a través de una acción de inconstitucionalidad, la Constitución les va a decir, ustedes serán muy soberanos para ejercer sus funciones legislativas, pero nunca sobre la Constitución. Y usted será muy el gobernador o muy el ministro, ¿verdad? Pero finalmente su encargo tiene que estar controlado por la Constitución. Y eso creo que eso es un tema interesante. Si nosotros tuviéramos mejor educación, pues tendríamos, desde luego, disminución de delitos. Por ejemplo, el delito que más le ha pegado a la sociedad durante la pandemia es la violencia familiar. Se ha incrementado la violencia intrafamiliar, específicamente entre mujeres. Se han incrementado los feminicidios, no solamente en México, también en el resto del mundo. Pues ¿por qué? Pues porque las mujeres se han tenido que estar condenadas a estar encerradas en la casa, pues con sus violentadores. El 80% de los actos en contra de las mujeres que pueden llegar a ser delictivos se padecen en el entorno familiar. Entonces traemos un problema
educativo. Si nosotros analizamos todos los juicios, y tú eres un gran litigante, si metiéramos en un costal todos los juicios federales y locales de todas las ramas, de todas las especialidades, juntos, el 40% serían de origen familiar y un 30% de origen civil. El otro 30% son los demás, amparos, laborales, penales, todo lo demás juntos, sumado 30%. ¿Qué quiere decir? Que la justicia del país está congestionada con conflictos entre familiares, entre ex socios, entre vecinos, entre ex amigos. Traemos un problema educativo, tenemos un problema esencial en la sociedad que nos está llevando a que todo sea resuelto a través de la controversia, del litigio, de los pleitos, y creo que de alguna manera la reforma que tengan ustedes a bien proponer tendrá que considerar estos elementos, el elemento educativo y un elemento que realmente atienda a que los conflictos de la sociedad deben de volver a ser como lo eran en la época antigua prehispánica, como lo sigue siendo en comunidades indígenas de Chiapas. Cuando nosotros hicimos nuestro nuevo plan de estudios, yo fui a San Juan Chamula y a Sinacantán, y me explicaron, el 90% de los conflictos se resuelven dialogando ahí en la casa del pueblo, y le pregunté a los jueces, ¿cuál es el secreto, la atribución que tiene que tener un juzgador? Y me dijo, paciencia, con paciencia hasta que resolvamos el conflicto. El otro 10% no lo arreglamos porque pues ya un chamula mató a otro y ya se fue. O porque finalmente ya uno de las dos contrapartes ya no se quedó en el pueblo. Pero todos los que se quedan en el pueblo aquí resuelven sus controversias. Entonces, necesitamos de alguna manera entender que no toda la impartición de justicia, que no todas las resoluciones de los órganos especializados a la prosecución y a la persecución de los delitos y a la impartición de justicia van a resolver los problemas de la sociedad con un trabajo litigioso, sino que tenemos que hacer verdaderamente una reforma que atienda a invertir más en educación, que atienda más en identificar y volver a impartir valores éticos. Y digo éticos, no morales sino religiosos, éticos, los de los ciudadanos con respecto a la sociedad. Dejemos que la moral sea del ciudadano hacia adentro, introspectiva, pero valores éticos. ¿Cuál es el comportamiento de una persona de cualquier religión con sus semejantes? ¿Cómo debe ser la tolerancia en las diferencias de pensamiento? ¿Cómo debemos de resolver los conflictos en un condominio sin tener que llegar a confrontación, al pleito, al litigio? O sea, ese tipo de cosas creo que es empezar a resolver los problemas de raíz. Lo demás de tratar de seguir haciendo reformas nuevas y de volver a hacer otros parlamentos abiertos y hacer nuevas leyes, pues está muy bien. Pero nosotros tenemos un estudio que te demuestra que casi en ningún caso de ninguna reforma se cumplen a cabalidad los artículos transitorios de la misma reforma. Es decir, el primero que los desobedece es el propio órgano que los crea. Se ponen plazos para la ley secundaria y no los cumplen. Se ponen límites para poder acotar determinadas materias o para dejar sin efectos otras y no lo cumplen. Y otra cosa importante, se siguen aplicando reformas y reconociendo derechos, ya no decimos otorgando, sino reconociendo, pero nunca viene un análisis de costo-beneficio y nunca viene un análisis de cuánto va a costar hacer esa reforma, implementarla. Y entonces creo que contribuimos a esta falta de seguridad y certeza jurídica, el seguir haciendo leyes y seguir haciendo grandes reformas que finalmente ni son posibles, porque cada pues de un proyecto de subir impuestos o de hacer transferencias de otros programas, simplemente pareciera que estamos en la época de la multiplicación de los panes y del agua en vino, en donde todo el presupuesto alcanza para lo mismo y podemos hacer con el mismo presupuesto 10 cosas nuevas,
Y entonces, pues tenemos el tema de que hoy, por ejemplo, ya es una obligación del Estado impartir educación superior gratuita. Sí, nada más que no hay de ninguna manera los recursos, ni siquiera para darles a las universidades públicas los recursos que cobran hoy, pues por inscripciones o por exámenes o por colegiaturas las que cobran, ni siquiera para hacer efectiva la gratuidad y darles ese dinero, y mucho menos pues para pensar en hacer nuevas universidades, nuevos institutos politécnicos, nuevos tecnológicos, que efectivamente hagan efectivo este buen deseo de que toda persona tenga la posibilidad, si tiene las capacidades y el deseo de hacer un estudio de educación superior, pero pues pareciera como que las universidades tendrían que mágicamente ampliar sus cupos y dar clases nocturnas o hacer todo a distancia para que puedan caber más alumnos, porque simplemente pues viene la buena intención, el buen deseo. México se convierte en un país que va a la vanguardia, ¿eh? En el mundo, muy pocos países, yo no tengo identificado más que creo que en Ecuador, en donde la Constitución se obliga a que la educación es gratuita hasta la educación superior, ¿eh? Ningún país, si tú volteas a Estados Unidos y ves los rankings, la UNAM participa y compite con 99 universidades, están adelante, casi todas ellas privadas, que cobran cantidades estratosféricas por impartir educación, y nosotros que la hacemos prácticamente gratuita, pues tenemos que andar viendo cómo creamos patronatos, cómo creamos rifas, cómo hacemos cosas excepcionales, que las hacen también allá, ¿eh? Mucho de la educación superior en Estados Unidos la financian los egresados, ¿eh? Y las grandes corporaciones hacen aportaciones millonarias. Hace poco salió un gran escándalo de cómo se truqueaban los ingresos disfrazando a los estudiantes de atletas para no pasar los exámenes, y pagaban cantidades arriba de $500,000 para entrar a estudiar a Harvard, a Yale o a Stanford. Es un escándalo que hubo hace un par de años en Estados Unidos. Un hombre de apellido Singer que hizo un gran fraude a la educación. Entonces, finalmente nosotros podemos decir que hay que invertirle en todos los temas sensibles, en la corrupción, en la inseguridad, en la falta de desarrollo, en tener una ciudadanía fuerte. Si nosotros no tenemos una ciudadanía que esté acostumbrada no solamente a votar, sino también a vigilar, a pedir información, a exigir rendición de cuentas, pues estamos en esta elección próxima, cercanos a que exista reelección. Entiendo que más de 160 diputados federales están en pos de la reelección, y no hay ni siquiera estudios que le permitan a la ciudadanía saber qué hicieron los 3 años, qué aportaron, cuáles son sus méritos para volver a merecer el apoyo ciudadano. Y esto, pues, son reformas que se han hecho, que ahí están, y que finalmente siguen siendo utilizadas, como decía Lasalle, pues exclusivamente por los factores reales de poder, que son las que las procesan, las conocen y las aprovechan. Y creo que el gran trabajo de México en materia de impartición de justicia es educación, educación y más educación. Es extraordinario, extraordinario. Ahora, para terminar, querido director, tocaste un punto muy importante, un punto medular. Hemos identificado en base a cierta información que nos ha sido proporcionada, ciertas estadísticas, que como lo señalas tú de manera muy acertada, en México únicamente el 5% de la población resuelve sus controversias a través del sistema judicial o jurisdiccional. Y el otro 95% se resuelve de otra manera.
ya sean legítimas o ilegítimas. Aquí entonces el tema es que los medios alternos de solución de controversias se vuelven verdaderamente importantes y tal vez la mediación se vuelve fundamental. Cuando platicabas tú este tema de la relevancia de la mediación en las culturas prehispánicas, y toda esta experiencia que has tenido en la investigación que has hecho de estos métodos en Chiapas, me acordaba yo de hace 1 o 2 meses, me llamó el expresidente de una organización importante para decirme que renunciaba a la organización porque se había peleado con el actual presidente. Le dije, pero pues, ¿cómo es posible si eran hermanos? No, pues sí, pero ya lo voy a demandar y le voy a prestar denuncias, bla, bla. Le dije, a ver, espérame, no hagas nada de eso por esto y esto y esto. ¿Por qué no? Vente a comer y yo lo invito a él a comer también y vemos qué hacemos. Bueno, les dediqué 2 horas y al final de las 2 horas los dos estaban con lágrimas en los ojos y salieron dándose un abrazo y un beso y son tan amigos como siempre y los dos trabajando por la organización. No tenemos que llegar a lágrimas en los ojos, pero eso demuestra que la mediación es muy importante y los abogados generalmente tendemos a promover el conflicto porque de alguna manera me parece que las facultades de derecho del país en el pasado, y me fascina esta visión que traes, las facultades de derecho en el pasado pues promueven a través de sus planes de estudios pues, la formación de los abogados para representar a sus clientes en conflictos. Entonces, este tema de los medios alternos resulta, creo que un tema que tenemos que abordar de manera muy importante. Y la pregunta o las preguntas finales son, ¿cómo nos recomendarías abordar esto? ¿Y a quiénes identificas como grandes expertos en el foro sobre esta materia? Mira, acabas de tocar un tema muy importante y no quiero que nos quedemos con la idea de que solamente en la cultura indígena o prehispánica se daba esto. En años pasados, con recursos de la iniciativa Mérida, cuando estaba en la etapa de implementación del nuevo sistema penal acusatorio, varios grupos de profesores y de alumnos de la Facultad de Derecho tuvieron la oportunidad de ir a hacer estudios de 2 semanas intensivos sobre sistema penal acusatorio a Harvard, a Stanford y a la Universidad de San Diego. Pero te relato un tema muy brevemente de lo que pasó en Harvard. Yo acostumbraba a ir a recibir el grupo, pues a firmar el convenio con Harvard. Imagínate, sigue siendo la escuela de derecho número 1 del mundo, no ha bajado. Y entonces, en las conclusiones, en los discursos de conclusión, el vicedecano de Harvard, William Alford, les dijo a los muchachos, bueno, ustedes en 2 semanas aprendieron a veces lo que muchos alumnos aquí en 4 años no. Felicito al señor director por el hambre de aprender que traen estos muchachos. Realmente aprovecharon estas 2 semanas y nos sacaron todo el conocimiento con su inquietud y con sus preguntas, pero me faltó darles una clase o un último consejo que lo guardé precisamente para cuando viniera su decano. Todo lo que vinieron a aprender del sistema penal acusatorio se usa en el 5 o 6% de los casos en Estados Unidos. El resto se resuelve a través de mediación y medios alternativos. Si ustedes quieren aplicar todo lo que aprendieron en el sistema penal, van a colapsar su sistema. Entonces, ese tema no solamente es del tercer mundo, sino del primerísimo mundo. Así resuelven en Estados Unidos el 90 o más por ciento de los conflictos de orden penal, con negociaciones, como lo vemos en las series,
donde se declara culpable a alguien o donde hay perdón, en fin, no llegan al juicio porque los juicios son caros y son largos. Entonces, después de ese análisis en el primer mundo, después de ir con los indígenas, nosotros hemos cambiado el perfil de nuestro egresado y hemos dejado de forjar litigantes y abogados pleitistas para entender que es mejor ser abogados mediadores y conciliadores. Desde luego que les enseñamos el buen litigio, pero les decimos que debe ser el último de los recursos si verdaderamente quieren ayudar a su cliente, si verdaderamente quieren aportar, porque en un conflicto entre lo que los clientes tuvieron de diferencia, más lo que los abogados les asesoran y les echamos y les incrementamos como para ponerle elementos probatorios, pues lo que era un conflicto así, después de la presentación de la demanda y la respuesta, el conflicto ya creció 10 veces y las posibilidades de negociación son mucho más remotas. Entonces, primero agotar la parte conciliadora. Creo que esa es una parte importante. El día que recibimos al ministro presidente de la Suprema Corte en la reunión de colegios y seminarios hace un par de meses, uno de los directores de seminarios le preguntó por qué la reforma al Poder Judicial, que es la más fuerte, la más ambiciosa en 25 años, no había incluido la mediación en los procesos federales. Y dijo que era muy interesante y que seguramente tendrá que ser materia de una próxima reforma. Pero bueno, entonces estamos viendo que creo que el diagnóstico está fallando. Entonces, es muy importante lo que Aspen y la academia y quienes se dedican a investigar sobre Estado de Derecho pueda aportar en esta materia, porque creo que lo que importa es que volvamos a tener una sociedad que esté acostumbrada a vivir en condiciones de paz. Es terrible acostumbrarse a todos los días ver el noticiero y ya incluso deshumanizarse. Cuando oye uno de que asaltaron a alguien y no lo mataron, dice, bueno, pues le fue bien. Pues hoy no estuvo tan mal porque hubo muy pocos muertos. O sea, volver a tener una sociedad que esté acostumbrada a vivir en condiciones de paz, a que aprendamos que es más fácil vivir en paz aprendiendo a respetar y a tolerar a los otros. Es mucho más fácil tener una sociedad pacífica cuando sabemos que es más, por ejemplo, uno de los grandes defectos del sistema penal acusatorio que aprendimos allá en Harvard, es que a veces allá es más penado el perjurio que el mismo delito. Y perjurio es decir mentiras ante el juez. Aquí estamos acostumbrados a que los abogados preparan a su cliente y a los testigos para decir lo que el abogado les dice que tienen que decir, no la verdad. Y todo el mundo se prepara para ir a ver quién engaña mejor al juez. Y en Estados Unidos, si alguien miente y lo demuestran, pues el abogado que asesoró puede perder la licencia y puede estar implicado incluso en un proceso penal. Y la persona que comete perjurio puede recibir una sanción quizá más fuerte que el problema por el que está procesado. Y ese tema de la verdad al que tú te referiste es un tema en el que tendríamos que trabajar. Estamos acostumbrados a que sabemos que salió una reforma y sabemos que no va a ser verdad, o sabemos que va a tardar mucho en ser verdad, o sabemos que es imposible que llegue a ser verdad, y la aceptamos porque finalmente pues, se pusieron de acuerdo en el Congreso y ya la procesaron de acuerdo a los requisitos constitucionales y ya está hecha la ley, ¿no? Hoy escuchaba esta reforma que están haciendo sobre los usuarios de la telefonía, en donde están advirtiendo pues, que tiene muchas inconstitucionalidades y en donde todo el mundo dice, bueno, pues que la aprueben, la van a echar abajo con amparos. Y desde que una ley sale, ya sabemos que trae problemas de deficiencia. Entonces, pues todo eso va generando un ámbito de poca credibilidad en la ley y los abogados, los estudiosos como Eduardo, como Máximo y como tú sabemos que la sociedad se rige más por la convicción de que las leyes son buenas que por la coerción. Cuando nosotros creamos una ley que sabemos que va a necesitar de la coerción como elemento indispensable, pues solamente los impuestos, espero que se justifican, ¿no? Porque ahí sí sabemos que los impuestos a nadie le gusta pagarlos,
pero las leyes tienen que ser obedecidas por convicción, y la convicción va asociada a la educación, a poder entender la ventaja que te genera una ley, de que vas a tener que a lo mejor dejar alguna porción de tus libertades, pero a cambio de tener seguridad y paz social. Y a lo mejor limitas algunas actividades que estabas muy acostumbrado a hacer, pero sabes que eso va a generar un beneficio social y prefieres hacerlo. Si no generamos convicción en la legislación, pues cualquier ley, por muy bien elaborada, por muy técnica, por muy extrapolada que la traigamos de otra realidad, simplemente se irá sumando a este incalculable cúmulo de leyes que pareciera que solamente están destinadas para quienes nos dedicamos a la enseñanza, son los que las tenemos que estudiar para enseñarlas, porque son leyes que están ahí vigentes, pero que solamente se aplican cuando se quieren hacer valer coercitivamente y no están creadas realmente para educar a la sociedad. La ley debe de ser una ley que debe de tender a educar a la sociedad, a instruirla, a convencerla. Y cuando la ley no está creada con esa convicción, pues es una ley que será vigente, pero no positiva, como nos enseñaban en nuestras nociones de derecho positivo mexicano en la introducción del estudio del derecho. Así que el trabajo que tienen que hacer ustedes de Aspen y que tenemos que hacer nosotros en las instituciones de educación superior, pues es enorme, es enorme. Y creo que hay que insistir en que el derecho humano a la educación es el verdadero derecho habilitador y transformador de la realidad social, y es verdaderamente atender los problemas desde su raíz. Estupendo, pues son grandes reflexiones, son grandes aportaciones. Esto que mencionabas en relación a que la ley debe de ser una guía del comportamiento de los seres humanos es algo muy importante, porque la coercibilidad pues debe de ser secundaria, y sí debe de ser, no como algunos lo han mencionado en el pasado, que la coercibilidad no debe de ser, no, la coercibilidad debe de ser porque es fundamental en el derecho, pero debe ser secundaria porque antes debe representar una guía del comportamiento esperado de los seres humanos que decidimos vivir en sociedad a través del famoso contrato social, ¿no? Entonces, muchas gracias, querido director. Tus aportaciones son verdaderamente importantes. Nos quedamos con estas reflexiones. Sin duda, muy importante la parte de la mediación, de los medios alternos de solución de controversias. Te seguiremos dando lata para echar adelante este proyecto, si nos lo autorizas. Y te agradecemos mucho, como siempre, tu generosidad y tu compromiso pues, con Aspen y con la sociedad mexicana. Ha sido un placer charlar con ustedes, con tan distinguidos juristas. Tú sabes que Aspen cuenta con la Facultad de Derecho en esta alianza estratégica que hemos construido desde que estás tú al frente de esta institución tan importante, y que estamos comprometidos pues con los mismos principios, que es generar verdaderamente un Estado de Derecho en donde gobernados y gobernantes por igual nos rijamos por lo que dice la ley. Muchas gracias, señor director. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, doctor Carvajal. Gracias, embajador. Gracias, embajador. Muchas gracias a los tres.